La filosofía y el espejo de la naturaleza, una obra de Richard Rorty. Introducción. Por lo general, los filósofos piensan que su disciplina se ocupa de problemas perennes, eternos, problemas que surgen en el momento en que se reflexiona. Algunos de ellos se refieren a la diferencia entre los seres humanos y los demás seres y se cristalizan en preguntas sobre la relación entre la mente y el cuerpo. Otros problemas hacen referencia a la legitimación de las ansias de conocer y se cristalizan en preguntas sobre los fundamentos del conocimiento. Descubrir estos fundamentos es descubrir algo sobre la mente y al revés. Por eso, la filosofía en cuanto a disciplina se considera a sí misma como un intento de confirmar o desacreditar las pretensiones de conocimiento que se dan en la ciencia, en la moralidad, en el arte o en la religión. Trata de hacerlo basándose en su comprensión especial de la naturaleza, del conocimiento y de la mente. La filosofía puede tener carácter de fundamento en relación con el resto de la cultura, pues esta es la acumulación de las pretensiones de conocimiento y la filosofía debe juzgarlas. Puede hacerlo porque comprende los fundamentos del conocimiento y encuentra estos fundamentos en un estudio del hombre en cuanto ser que conoce, de los procesos mentales o de la actividad de representación que hacen posible el conocimiento. Saber es representar con precisión lo que hay fuera de la mente. Entender de esta manera la posibilidad y naturaleza del conocimiento es entender la forma en que la mente es capaz de reconstruir tales representaciones. La preocupación fundamental de la filosofía es ser una teoría general de la representación, una teoría que divida la cultura en áreas que representen bien la realidad, otras que la representen menos bien y otras que no representen en absoluto, a pesar de su pretensión de hacerlo. La idea de una teoría del conocimiento basada en una comprensión de los procesos mentales es producto del siglo XVII y sobre todo de Locke. La idea de la mente en cuanto entidad en la que ocurren los procesos aparece en ese mismo periodo, especialmente en las obras de Descartes. Al siglo XVIII y a Kant de una forma especial, debemos la idea de la filosofía en cuanto tribunal de la razón pura, que confirma o rechaza las pretensiones del resto de la cultura, pero esta idea kantiana presuponía un asentimiento general a las ideas de Locke sobre los procesos mentales y a las de Descartes sobre la sustancia mental. En el siglo XIX, la idea de la filosofía en cuanto disciplina fundamental que sirve de base a las pretensiones de conocimiento se vio consolidada en los autores neocantianos. Las protestas formuladas ocasionalmente contra esta concepción de la cultura como si tuviera necesidad de una base y contra las pretensiones de que esta tarea fuera realizada por una teoría del conocimiento, por ejemplo en Nietzsche y William James, pasaron prácticamente desapercibidas. Para los intelectuales la filosofía se convirtió en un sustituto de la religión. Era el área de la cultura donde se tocaba a fondo, donde se encontraban el vocabulario y las convicciones que permitirían explicar y justificar las actividades propias en cuanto intelectual y descubrir por tanto el significado de la propia vida.
A comienzos de este siglo, esta pretensión recibió la confirmación de los filósofos, especialmente Russell y Husserl, que tenían interés en que la filosofía siguiera siendo rigurosa y científica. Pero en su voz se apreciaba cierto sentimiento de desesperación, pues para esas fechas el triunfo de lo secular sobre las reivindicaciones de la religión era casi total. De esa manera, el filósofo no podía considerarse por más tiempo en la vanguardia intelectual y como protector de los hombres ante las fuerzas de la superstición. Además, en el curso del siglo XIX había surgido una nueva forma de cultura, la cultura del hombre de letras, el intelectual que escribía poemas y novelas y tratados políticos y críticas a los poemas y novelas y tratados de otros autores. Descartes, Locke y Kant habían escrito en un periodo en el que la secularización de la cultura comenzaba a ser una posibilidad gracias al triunfo de la ciencia natural, pero para comienzos del siglo XX los científicos habían llegado a separarse de la mayoría de los intelectuales tanto como los teólogos. Poetas y novelistas habían ocupado el lugar de los predicadores y filósofos en cuanto maestros morales de la juventud. El resultado fue que cuanto más científica y rigurosa se hacía la filosofía, menos tenía que ver con el resto de la cultura y más absurdas parecían sus pretensiones tradicionales. Los intentos de los filósofos analíticos y de los fenomenólogos por fundamentar unas cosas y criticar otras no encontraron eco en aquellos cuyas actividades trataban de fundamentar o criticar. Los que necesitaban una ideología o una autoimagen hicieron caso omiso de la filosofía en general. Este es el telón de fondo sobre el que hay que proyectar la obra de los tres filósofos más importantes de nuestro siglo, Wittgenstein, Heidegger y Dewey. Todos ellos trataron en un primer momento de encontrar un nuevo modo de dar a la filosofía carácter básico, una nueva manera de formular un contexto definitivo del pensamiento. Wittgenstein intentó construir una nueva teoría de la representación que no tuviera nada que ver con el mentalismo. Heidegger un nuevo conjunto de categorías filosóficas que no tuviera nada que ver con la ciencia, la epistemología o la búsqueda cartesiana de la certeza. Y Dewey, una versión naturalizada de la visión hegeliana de la historia. Cada uno de ellos terminó considerando que sus primeros esfuerzos habían estado mal dirigidos, que eran un intento de mantener una cierta concepción de la filosofía después de haber rechazado las nociones necesarias para dar contenido a tal concepción, las ideas del siglo XVIII sobre el conocimiento y la mente. Todos ellos en sus obras posteriores se emanciparon de la concepción kantiana de la filosofía en cuanto disciplina básica y se dedicaron a ponernos en guardia frente a las mismas tentaciones en las que ellos habían caído. Por eso, sus escritos últimos son más terapéuticos que constructivos, más edificantes que sistemáticos, orientados a hacer que el lector se cuestione sus propios motivos para filosofar más que a presentarle un nuevo programa filosófico. Wittgenstein, Heidegger y Dewey
están de acuerdo en que hay que abandonar la noción de conocimiento en cuanto a representación exacta, que resulta posible gracias a procesos mentales especiales e inteligibles gracias a una teoría general de la representación. Los tres consideran que se debe descartar las nociones de fundamentos del conocimiento y de la filosofía en cuanto centrada en el intento cartesiano de dar respuesta al escéptico epistemológico. Además, prescinden de la idea de la mente común a Descartes, Locke y Kant en cuanto tema especial de estudio, situada en el espacio interior y dotada de elementos o procesos que posibilitan el conocimiento. Esto no quiere decir que tengan otras teorías del conocimiento o filosofías de la mente. Rechazan la epistemología y la metafísica en cuanto disciplinas posibles. Hablo de dejar de lado y rechazar en vez de presentar argumentos en contra, porque su actitud hacia la problemática tradicional es como la de los filósofos del siglo XVII hacia la problemática escolástica. No suelen entretenerse en descubrir proposiciones erróneas o falsos argumentos en las obras de sus predecesores, aunque lo hagan de vez en cuando. Lo que hacen Lo que hacen más bien es vislumbrar la posibilidad de una forma de vida intelectual en la que el vocabulario de la reflexión filosófica heredado del siglo XVII parecería tan fuera de lugar como se lo había parecido a la Ilustración el vocabulario filosófico del siglo XXIII, del siglo XIII. Afirmar la posibilidad de una cultura postkantiana en la que no haya ninguna disciplina global que legitime o sirva de base a las otras no significa necesariamente atacar ninguna doctrina kantiana concreta, lo mismo que vislumbrar la posibilidad de una cultura en que la religión no existiera o no tuviera ninguna conexión con la ciencia o la política, no implicaba necesariamente atacar la afirmación de Tomás de Aquino de que es posible demostrar la existencia de Dios con la razón natural. Wittgenstein, Heidegger y Dewey nos han introducido en un periodo de filosofía revolucionaria, en el sentido de la ciencia revolucionaria de Kuhn, introduciendo nuevos mapas del terreno, a saber, de todo el panorama de las actividades humanas en que no aparecen los rasgos que anteriormente parecían tener carácter dominante. Este libro es una visión de conjunto de algunos avances recientes dentro de la filosofía, especialmente de la filosofía analítica, desde el punto de vista de la revolución anticartesiana y antikantiana que acabo de describir. El objetivo de la obra es acabar con la confianza que el lector pueda tener en la mente en cuanto a algo sobre lo que se debe tener una visión filosófica, en el conocimiento, en cuanto algo que debe ser objeto de una teoría y que tiene fundamentos, y en la filosofía tal como se viene entendiendo desde Kant. El lector que vaya buscando una nueva teoría sobre cualquiera de los temas mencionados se sentirá defraudado, aunque trato de las soluciones al problema mente-cuerpo. No, lo hago con la aunque trato de las soluciones al problema mente-cuerpo, no lo hago con la intención de proponer una, sino de ilustrar
porque pienso que no existe ese problema. Igualmente, aunque me ocupo de las teorías de la referencia, no presento ninguna, sino que me limito a ofrecer sugerencias sobre las razones por las que la búsqueda de dicha teoría está mal enfocada. El libro, como la mayoría de las obras de los autores que más admiro, es terapéutico más que constructivo. La terapia ofrecida depende, no obstante, de los esfuerzos constructivos de los mismos filósofos analíticos cuyo marco de referencia estoy intentando cuestionar. Así, la mayoría de las críticas concretas de la tradición están tomadas de filósofos tan sistemáticos como Sellars, Quine, Davidson, Ryle, Malcolm, Kuhn y Putnam. Es tanto lo que debo a estos filósofos en relación con los medios que utilizo como lo que debo a Wittgenstein, Heidegger y Dewey en relación con los fines a que se aplican. Espero convencer al lector de que la dialéctica existente dentro de la filosofía analítica, que ha llevado a la filosofía de la mente desde Broad hasta Smart, a la filosofía del lenguaje desde Frege a Davidson, a la epistemología desde Russell hasta Sellars y a la filosofía de la ciencia desde Carnap hasta Kuhn, debe hacerse progresar algunos pasos más. Estos pasos adicionales, pienso yo, nos colocarán en situación de criticar la misma idea de filosofía analítica y hasta de la misma filosofía tal como ha sido entendida desde la época de Kant. Desde el punto de vista que estoy adoptando, la diferencia entre la filosofía analítica y las otras clases de filosofía carece relativamente de importancia. Sería en realidad una cuestión de estilo y tradición más que de una diferencia o método o de primeros principios. La razón por la que el presente libro está escrito fundamentalmente con el vocabulario de los filósofos analíticos contemporáneos y hace referencia a los problemas examinados en las obras de carácter analítico es exclusivamente autobiográfica. Son el vocabulario y las obras con que estoy más familiarizado y a los que debo la comprensión que yo pueda tener de los problemas filosóficos. Si estuviera igualmente familiarizado con otras formas actuales de escribir filosofía, la obra resultaría más completa y útil, aunque todavía más larga de lo que es. Tal como yo entiendo las cosas, el tipo de filosofía que procede de Russell y Frege, como la fenomenología husserliana clásica, es sencillamente un intento más de colocar a la filosofía en la situación que Kant deseaba para ella, la de juzgar las demás áreas de la lectura basándose en su especial conocimiento de los fundamentos de estas áreas. La filosofía analítica es una nueva variante de la filosofía kantiana, una variante que se caracteriza principalmente por considerar que la representación es lingüística más que mental y que la filosofía del lenguaje más que crítica trascendental o psicología es la disciplina que representa los fundamentos del conocimiento. Esta insistencia en el lenguaje, como insistiré en los capítulos 4 y 6, no cambia esencialmente la problemática cartesiano-kantiana y por tanto no da a la filosofía una nueva autoimagen. La filosofía analítica sigue empeñada en la construcción de un marco de referencia permanente y neutral para la investigación y por tanto para toda la cultura.
Lo que vincula la filosofía contemporánea con la tradición de Descartes, Locke, Kant es la idea de que la actividad humana y la investigación, la búsqueda del conocimiento en especial, se produce dentro de un marco que se puede aislar antes de la conclusión de la investigación, un conjunto de presuposiciones que se puede descubrir a priori. La idea de que existe dicho marco solo tiene sentido si pensamos que viene impuesto por la naturaleza del sujeto que conoce, por la naturaleza de sus facultades o por la naturaleza del medio dentro del cual actúa. La misma idea de la filosofía como algo distinto de la ciencia no tendría mucho sentido sin la afirmación cartesiana de que mirando hacia adentro podemos dar con la verdad ineluctable y la afirmación kantiana de que esta verdad impone límites a los posibles resultados de la investigación empírica. La idea de que pueda haber eso que se llama fundamentos del conocimiento, de todo conocimiento en todos los campos del pasado, presente y futuro, o una teoría de la representación, de toda representación en los vocabularios conocidos y en los que ahora no podemos ni imaginar, depende de la suposición de que existe semejante constricción a priori. Si tenemos una concepción de Guayana del conocimiento como lo que creemos justificadamente, no nos imaginaremos que existían limitaciones duraderas a lo que pueda figurar como conocimiento, pues veremos la justificación como un fenómeno social más que como una transacción entre el sujeto que conoce y la realidad. Si tenemos una concepción wittgensteiniana del lenguaje en cuanto instrumenta más que como espejo, no buscaremos las condiciones necesarias de posibilidad de la representación lingüística. Si tenemos una concepción heideggeriana de la filosofía, consideraremos que el intento de convertir la naturaleza del sujeto que conoce en fuente de verdades necesarias es uno de los intentos descaminados de recurrir a una cuestión técnica y determinada en vez de a la apertura a lo desconocido, que fue la tentación inicial que nos indujo a pensar. Una forma de ver cómo se encaja la filosofía analítica dentro del esquema cartesiano-kantiano tradicional es ver la filosofía tradicional como un intento de escapar a la historia, un intento de encontrar condiciones ahistóricas de cualquier posible cambio histórico. Desde esta perspectiva, el mensaje común de Wittgenstein, Dewey y Heidegger en historicista, todos ellos nos recuerdan que las investigaciones de los fundamentos del conocimiento o de la moralidad o del lenguaje o de la sociedad quizás no sean más que una apologética, un intento de eternizar un determinado juego lingüístico, práctica social o autoimagen contemporáneos. También la conclusión de este libro es historicista y las tres partes en que se divide tratan de colocar en su perspectiva histórica las nociones de mente, de conocimiento y de filosofía respectivamente. La parte primera se ocupa de la filosofía de la mente y en el capítulo primero trato de hacer ver que las llamadas intuiciones que están tras el dualismo cartesiano tienen origen histórico. En el capítulo segundo intento mostrar cómo cambian estas intuiciones si los métodos psicológicos dieran paso a métodos
fisiológicos de predicción y control. La parte segunda trata de la epistemología y de los intentos recientes de encontrar nuevos temas de la epistemología. El capítulo tercero describe la génesis de la noción de epistemología en el siglo XVII y su conexión con las nociones cartesianas de la mente expuesta en el capítulo primero. Presenta la teoría del conocimiento como una noción basada en la confusión existente entre la justificación de las pretensiones de conocimiento y su explicación causal, es decir, en términos aproximados, entre las prácticas sociales y los procesos psicológicos que se postulan. El capítulo cuarto es el más importante del libro. En él se presentan las ideas que han sido la causa de que haya llegado a escribirse. Son las ideas de Sellars y Quine. Y en este capítulo interpreto el ataque de Sellars a lo dado y el de Quine a la necesidad como pasas fundamentales los pasos fundamentales que han minado la posibilidad de una teoría del conocimiento. El holismo y pragmatismo que comparten ambos filósofos y que comparten a su vez con Wittgenstein en los últimos años son las líneas de pensamiento dentro de la filosofía analítica que deseo ampliar. Señalo que cuando se amplían de una determinada manera nos permiten ver la verdad no como la representación exacta de la realidad, sino como lo que nos es más conveniente creer. Utilizando la expresión de James, o dicho menos provocativamente, nos demuestran que la idea de representación exacta no pasa de ser un cumplido automático y sin contenido que hacemos a las creencias que consiguen ayudarnos a hacer lo que queremos hacer. En los capítulos 5 y 6 examino y critico lo que considero como intentos reaccionarios de tratar la psicología empírica y o la filosofía del lenguaje como los nuevos temas de la epistemología. Mantengo que solo la idea del conocimiento como exactitud de la representación nos convence de que el estudio de los procesos psicológicos o del lenguaje en cuanto medias de representación puede conseguir lo que no llegó a hacer la epistemología. La conclusión de la parte segunda en conjunto es que la noción del conocimiento en cuanto a acumulación de representaciones precisas es opcional, que puede reemplazarse por una concepción pragmática del conocimiento que elimine el contraste griego entre contemplación y acción, entre representar el mundo y enfrentarse con él. Una época histórica dominada por las metáforas oculares griegas puede dar paso a otra en que el vocabulario filosófico que incorpore estas metáforas parezca tan extraño como el vocabulario animista de los tiempos preclásicos. En la parte tercera abordo más explícitamente la idea de filosofía. El capítulo 7 interpreta la distinción tradicional entre la búsqueda del conocimiento objetivo y otras áreas menos privilegiadas de la actividad humana como una mera distinción entre discurso normal y discurso anormal. El discurso normal, generalización de la idea de ciencia normal de Kuhn, es todo discurso científico, político, teológico, etcétera, que encarne los criterios aceptados para llegar a un acuerdo. Discurso anormal es el que no contenga estos criterios. Mi punto de vista es que el intento
que ha sido característico de la filosofía tradicional de explicar la racionalidad y la objetividad en términos de condiciones de representación precisa, es un esfuerzo engañoso de eternizar el discurso normal del momento y que desde los griegos la autoimagen de la filosofía ha estado dominada por este intento. En el capítulo 8 recurro a algunas ideas tomadas de Gadamer y Sartre para desarrollar el contraste que existe entre filosofía sistemática y edificante y mostrar cómo se relaciona con la filosofía normal, la filosofía anormal que no se adapta a la matriz tradicional cartesiano-kantiana. Presento a Wittgenstein y Heidegger y Dewey como filósofos cuyo objetivo es edificar, ayudar a sus lectores o a la sociedad en su conjunto a liberarse de actitudes y vocabularios caducos y no ofrecerles una base para las intuiciones y costumbres del presente. Espero que lo que vengo diciendo haya aclarado por qué he elegido el título La filosofía y el espejo de la naturaleza. Son imágenes más que proposiciones y metáforas más que afirmaciones, lo que determina la mayor parte de nuestras convicciones filosóficas. La imagen que mantiene cautiva a la filosofía tradicional es la de la mente como un gran espejo que contiene representaciones diversas, algunas exactas y otras no, y se pueden estudiar con métodos puros, no empíricos. Sin la idea de la mente como espejo no se habría abierto paso la noción del conocimiento como representación exacta. Sin esta última idea no habría tenido sentido la estrategia común de Descartes y Kant, obtener representaciones más exactas inspeccionando, reparando y limpiando el espejo, por así decirlo. Sin esta estrategia habrían carecido de sentido las afirmaciones más recientes de que la filosofía podría consistir en el análisis conceptual o en el análisis fenomenológico o en la explicación de los significados o en el examen de la lógica de nuestro lenguaje o de la estructura de la actividad constituyente de la conciencia. Este tipo de estructura de la actividad constituye este tipo Este tipo de afirmaciones son las que ridiculizaban Wittgenstein en sus investigaciones filosóficas y siguiendo las orientaciones de Wittgenstein, la filosofía analítica ha progresado hacia la postura postpositivista que adopta en la actualidad, pero el talento de Wittgenstein para desmontar las imágenes cautivadoras debe complementarse con la conciencia histórica, la conciencia de la fuente de todas las imágenes especulares, y esa es, en mi opinión, la mayor aportación de Heidegger. La forma en que Heidegger vuelve a contar la historia de la filosofía nos permite ver los comienzos de las imágenes cartesianas en los griegos, así como las metamorfosis de estas imágenes durante los 3 últimos siglos. De esta forma nos permite distanciarnos de la tradición. Sin embargo, ni Heidegger ni Wittgenstein nos hacen ver el fenómeno histórico de las imágenes basadas en el espejo, la historia de la dominación de la mente de Occidente por las metáforas oculares dentro de una perspectiva social. Los dos se centran en el individuo singularmente favorecido más que en la sociedad, en las posibilidades de mantenerse al margen de la banal autosociedad. Los dos se centran en el individuo singularmente favorecido más que en la sociedad, en las posibilidades de mantenerse al margen de la banal
autodecepción característica de las últimas fechas de una tradición decadente. Por el contrario, Dewey, aunque no tenía ni la agudeza dialéctica de Wittgenstein ni la erudición histórica de Heidegger, escribió sus ataques a las tradicionales imágenes del espejo partiendo de la visión de un nuevo tipo de sociedad. En su sociedad ideal, la cultura ya no está dominada por el ideal del conocimiento objetivo, sino del desarrollo estético. En dicha cultura, como él decía, las artes y las ciencias serían las flores naturales de la vida. Tengo la esperanza de que estemos ahora en condiciones de ver las acusaciones de relativismo e irracionalismo presentadas en su momento contra Dewey como simples reflejos defensivos e inconscientes de la tradición filosófica que él atacaba. Dichas acusaciones no tienen ningún peso si se toman en serio las críticas que él, Wittgenstein y Heidegger hacen a las imágenes basadas en la comparación con el espejo. Este libro no tiene mucho que añadir a dichas críticas, pero espero que presente algunas de ellas de forma que contribuya a romper la coraza de la convención filosófica de Dewey que Dewey esperaba. En vano reducir a añicos. Este libro no tiene mucho que añadir a dichas críticas, pero espero que presente algunas de ellas de forma que contribuya a romper la coraza de la convención filosófica que Dewey esperaba en vano reducir a añicos. Primera parte, nuestra esencia de vidrio. Capítulo primero, la invención de la mente. Primero, criterios de lo mental. Los estudios de la filosofía de la mente suelen comenzar suponiendo que todos hemos sabido siempre dividir el mundo en dos categorías, lo mental y lo físico, y que esta distinción es de sentido común e intuitiva, aun cuando la existente entre lo material y lo inmaterial sea filosófica y desconcertante. Así, cuando Ryle sugiere que hablar de entidades mentales es hablar de disposiciones al comportamiento, o cuando Smart sugiere que es hablar de estados neurales, tienen dos cosas en contra. Si el conductismo y el materialismo están en lo cierto, ¿por qué debe haber esa distinción intuitiva? Parece que no tenemos ninguna duda de que los dolores, talantes, imágenes y oraciones que destellan ante la mente, los sueños, alucinaciones, creencias, actitudes, deseos e intenciones, todos ellos figuran como mentales, mientras que las contracciones del estómago que causan el dolor, los procesos nerviosos que la acompañan y todo lo demás a lo que se puede atribuir una localización clara dentro del cuerpo, figuran como no mentales. Nuestra clasificación no se plantea ninguna duda y sugiere que es no solo que tenemos una intuición clara de lo que es la mentalidad, sino nuestra clasificación no se plantea ninguna duda y sugiere no solo que tenemos una intuición clara de lo que es la mentalidad, sino que tienen algo que ver con la no espacialidad y con la noción
de que aunque se destruyera el cuerpo, las entidades o estados mentales podrían seguir perdurando de una manera, aun cuando rechacemos la noción de sustancia mental, aun cuando prescindamos de la noción de res cogitans en cuanto sujeto de predicación. Parecemos capaces de distinguir entre la mente y el cuerpo y hacerlo en una forma más o menos cartesiana. Estas supuestas intuiciones sirven para mantener con vida algo parecido al dualismo cartesiano. Los filósofos post-wittgensteinianos que se oponen al conductismo y al materialismo suelen reconocer en Wittgenstein y Strawson que en cierto sentido no hay nada más que el organismo humano y que debemos rechazar la noción de que este organismo esté compuesto de un poco de res cogitans asociada a no espacialmente con un poco de res extensa. Pero dicen, sigue en pie la intuición cartesiana de que la distinción entre lo mental y lo físico es insuperable con medios empíricos, de que un estado mental no se parece más a una disposición que a una neurona y de que ningún descubrimiento científico puede revelar una identidad. Esta intuición les parece lo suficientemente fuerte como para abrir un abismo infranqueable, pero estos filósofos neodualistas se ven comprometidos con sus propias conclusiones, pues aunque sus intuiciones metafísicas puedan parecer cartesianas, no tienen claro si les está permitido tener eso que se llama intuiciones metafísicas. Suelen mostrarse descontentos ante la idea de un método de tener conocimiento del mundo que sea anterior a la ciencia empírica, y ésta no puede alcanzar. En esta situación el dualista siente la tentación de pasarse a la lingüística y comenzar a hablar de vocabularios diferentes o descripciones alternativas. Esta jerga quiere dar a entender que la intuición dualista en cuestión no es más que una de las diferencias entre las formas de hablar sobre el mismo fenómeno y por tanto parece conducirnos desde algo como el dualismo a algo como la teoría del doble aspecto de Spinoza. Pero la pregunta 2, descripciones de qué hace. Pero la pregunta 2, descripciones de qué hace que sea difícil mantenerse en esa posición. La respuesta 2, descripciones de organismos, parece correcta mientras no preguntemos, ¿son físicos los organismos o hay en los organismos, incluso en los organismos humanos, algo más que las disposiciones actuales y posibles de sus partes? Los neodualistas suelen conceder con facilidad a Ryle un gran número de estados mentales y dicen que las creencias, deseos, actitudes e intenciones, por no hablar de las destrezas, virtudes y humores, no pasan de ser meras formas de hablar sobre los organismos, sus partes y sus movimientos actuales y posibles de dichas partes, pero pueden insistir siguiendo a Brentano y Chisholm en que no se pueden dar las condiciones necesarias y suficientes de Ryle. Ahora bien,
Cuando hablan de los dolores, imágenes mentales y pensamientos producidos, estados mentales de breve duración que, por así decirlo, se parecen más a hechos que a disposiciones, comienzan a dudar y tienen razones para ello. La diferencia entre el dualismo y el materialismo desaparecería si en algún momento dijeran que describir un organismo en cuanto sometido al dolor no es más que una forma de hablar sobre el estado de sus partes. Estas partes, téngase en cuenta, han de ser físicas, pues una parte que hemos cantizado y estrausonizado a Descartes ya no tendrá sentido la noción de parte mental. ¿Qué más podría pedir un defensor de la identidad mente-cuerpo que la admisión de que hablar de cómo se siente alguien es solamente una forma alternativa de informar de cómo están las porciones correspondientes de su anatomía, probablemente las neuronas? Tenemos así el siguiente dilema: o los neodualistas deben elaborar una explicación epistemológica de cómo sabemos a priori de las cosas, que las cosas se dividen en dos especies ontológicas irreductiblemente distintas, o de lo contrario deben encontrar alguna forma de expresar su dualismo que no se base ni en la noción de abismo ontológico ni en la de descripción alternativa. Pero antes de buscar formas de resolver este dilema, deberíamos considerar más atentamente la noción de especie ontológica o abismo ontológicos. ¿Qué clase de noción es esta? Tenemos otros ejemplos de abismos ontológicos. ¿Hay algún otro caso en que sepamos a priori que ninguna investigación empírica puede identificar las dos entidades? Sabemos quizás que ninguna investigación empírica puede identificar dos entidades espaciotemporales que tengan localizaciones diferentes, pero ese conocimiento parece demasiado trivial para ser relevante. ¿Existe algún otro caso en el que sepamos a priori sobre algo sobre las clases ontológicas naturales? Los únicos ejemplos que se me ocurren son los de las distinciones entre finito e infinito, entre humano y divino, y entre particular y universal. Nada intuimos podría atravesar esas líneas divisorias. Nada intuimos podría atravesar esas líneas divisorias. Pero estos ejemplos no resultan demasiado útiles. Nos sentimos inclinados a decir que no sabemos qué significaría que existiera algo infinito. Si tratamos de clarificar la noción ortodoxa de lo divino, parece que tenemos una concepción meramente negativa o una que se explicaría haciendo referencia a las nociones de infinitud e inmaterialidad, como la referencia a la infinitud explica lo oscuro recurriendo a lo más oscuro. Lo único que nos queda es la inmaterialidad. Tenemos la vaga confianza de que si pudiera existir lo infinito, solo podría estar ejemplificado como lo universal por lo inmaterial. Si tiene algún sentido hablar de la existencia de los universales, parecería que deben existir inmaterialmente, y esa es la razón por la que no pueden identificar nunca
con los particulares espacio-temporales. Pero, ¿qué significa inmaterial? Es lo mismo que mental, aun cuando resulte difícil ver en la noción de ser físico algo más que ser material o espacio temporal, no está claro que mental e inmaterial sean sinónimos. Eh, Si lo fueran, las disputas sobre la categoría de los universales producidas entre conceptualistas y realistas parecerían todavía más absurdas. Sin embargo, lo contrario de mental es físico y lo contrario de inmaterial es material. Físico y material parecen sinónimos. ¿Cómo es posible que dos conceptos distintos tengan opuestos sinónimos? Podemos sentir aquí la tentación de recurrir a Kant y explicar que lo mental es temporal pero no espacial, mientras que lo inmaterial, el misterio más allá de los límites de los sentidos, no es ni espacial ni temporal. Esto parece ofrecernos una distinción triple muy clara. Lo físico es espacio temporal, lo psicológico es no espacial pero temporal. Lo metafísico no es ni espacial ni temporal. Esto parece ofrecernos una distinción triple muy clara. Lo físico es espacio temporal. Lo psicológico es no espacial pero temporal. Lo metafísico no es ni espacial ni temporal. Podemos así explicar la aparente sinonimia de físico y material como una confusión entre no psicológico y no metafísico. El único problema es que Kant y Strawson han presentado argumentos convincentes en favor de la afirmación de que solo podemos identificar los estados mentales en cuanto a estados de personas localizadas espacialmente. Como hemos abandonado lo mental, nos vemos obligados a considerar estos argumentos como nos vemos obligados a considerar estos argumentos con toda seriedad. Esto nos hace describir un círculo casi completo, pues ahora queremos saber qué sentido tiene decir que algunos estados de la entidad espacial son espaciales y otros no lo son. No sirve de nada decir que son sus estados funcionales, pues la belleza de una persona y su figura y su fama y su salud son estados funcionales, y sin embargo la intuición nos dice que no son tampoco estados mentales. Para clarificar nuestra intuición debemos identificar un rasgo compartido por nuestros dolores y creencias, pero no por nuestra belleza o nuestra salud. No servirá de nada identificar lo mental como lo que puede sobrevivir a la muerte o a la destrucción del cuerpo, pues la propia belleza puede sobrevivir a la muerte y la fama puede sobrevivir a la destrucción del cuerpo. Si decimos que la belleza o la fama de una persona solo existen relacionalmente a los ojos o ante la opinión de los demás y no en cuanto a estados de la propia persona, nos metemos en problemas muy complicados sobre la forma de distinguir entre las propiedades meramente relacionales de las personas y sus estados intrínsecos. Tropezamos también con problemas igualmente enrevesados
sobre las creencias inconscientes de una persona que solo pueden describirse, que solo pueden descubrirse después de su muerte gracias a los psicobiógrafos, pero que probablemente son sus estados mentales con el mismo derecho que las creencias que tuvo conciencia de tener durante su vida. Puede haber una forma de explicar por qué la belleza de una persona es una propiedad relacional no intrínseca, mientras que su paranoia inconsciente es un estado intrínseco no relacional, pero parece que se trata de explicar lo oscuro recurriendo a lo más oscuro. Mi conclusión es que no podemos hacer de la no espacialidad el criterio de los estados mentales, aunque no sea más que porque la idea de estado es lo suficientemente oscura como para que no parezcan útiles ni el término estado espacial ni el término estado no espacial. La idea de que las entidades mentales son no espaciales y de que las entidades físicas son espaciales, si es que tienen algún sentido, solo lo tienen en relación con los particulares, con los sujetos de la predicación y no en relación con la posesión de propiedades por tales sujetos. Podemos extraer una especie de vago sentido prekantiano de fragmentos de materia y fragmentos de sustancia mental, pero no podemos extraer ningún sentido postkantiano de los estados espaciales y no espaciales de los particulares espaciales. Recibimos una vaga sensación de la capacidad explicativa cuando nos dicen que los cuerpos humanos se mueven en la forma en que lo hacen porque están habitados por fantasmas, pero no nos producen ninguna sensación semejante el escuchar que las personas tienen estados no espaciales. Espero haberme explicado lo suficiente como para hacer ver que no tenemos derecho a comenzar a hablar del problema de la dualidad mente-cuerpo o de la posible identidad o no identidad necesaria de los estados mentales y físicos sin preguntarnos antes qué entendemos por mental. Espero también haber hecho aparecer la sospecha de que lo que llamamos intuición sobre lo que es mental quizás no sea más que nuestra disposición a aceptar un determinado juego lingüístico específicamente filosófico. Esta es de hecho la opinión que quiero defender. Creo que esta llamada intuición no es más que la capacidad de dominar un determinado vocabulario técnico que no tiene ninguna utilidad fuera de los libros de filosofía y que no está en contacto con ninguna de las realidades de la vida diaria, la ciencia empírica, la moral o la religión. En las posteriores secciones de este capítulo trataré de esbozar una explicación histórica de cómo apareció este vocabulario técnico, pero antes de hacerlo voy a considerar algunas cuestiones afines. Me refiero a las posibilidades de definir lo mental haciendo referencia a la noción de intencionalidad y a la de ser fenoménico, de tener una apariencia característica, una apariencia en cierta forma exhaustiva de la realidad. Lo funcional, lo fenoménico y lo inmaterial. Aquí haremos una pausa para descansar y continuaremos más adelante a partir de este punto.